RCR, la red que comunica y une al Perú. Y vamos a comenzar el programa con una comunicación, y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con el señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, ¿no? Qué gusto saludarlo, señor de la Flor. Tenga usted buenos días, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Bien, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha propuesto una campaña nacional por la reactivación económica y la recuperación del empleo, ¿no? Para que a partir, señalan, de la protección de la salud de las personas, se adopten desde el gobierno medidas complementarias urgentes, ¿no? Para revertir el colapso productivo y el colapso económico que estamos viviendo, ¿no? ¿En qué consiste este planteamiento, esta campaña nacional por la reactivación económica y la recuperación del empleo? Sí, mire, nosotros vemos con mucha preocupación la situación actual en materia económica, y los números no mienten. Producto de las medidas de aislamiento social, hemos entrado a la peor crisis económica del último siglo en el país, y eso se ha traducido en una importantísima pérdida del empleo. Solo para que nos hagamos una idea, más de la mitad de los puestos de trabajo formales en Lima se perdieron, y a nivel nacional estamos hablando de fenómenos similares. Entonces, en una coyuntura como esta, todas las prioridades del Estado debieran estar puestas en generar un entorno facilitador, y eso pasa evidentemente por desmontar esta maraña burocrática que se ha levantado en el país a lo largo de los últimos años, y que hoy por hoy se constituye el primer obstáculo, no solo para la inversión de las empresas, sino para la actuación de los distintos sectores económicos, llámese emprendimientos personales, familiares y demás. Los ciudadanos viven en carne propia lo que esto significa a partir de las restricciones, permisos, autorizaciones que tienen que tramitar para cualquier orden de actividades que desarrollen. Entonces, nosotros estamos llamando a esta campaña por la reactivación y recuperación del empleo a partir de la puesta en marcha de un ambicioso programa por parte del Estado para desmontar este aparataje burocrático asfixiante que nos agobia a todos en el país. Ahora, ¿qué tan complicado va a ser desmontar este aparataje, esta tramitología, ¿no? Que, como usted lo apunta, señor de la Flor, lo único que ha hecho es paralizar numerosos proyectos, ¿no? También invalidar algunas proyecciones que se tienen en mente, ¿no? O sea, ¿hay alguna voluntad? ¿Usted más o menos percibe que el gobierno tendría alguna voluntad de desmontar esta tramitología o estos trámites engorrosos? Lo que vemos es que no hay una unidad de criterios en el gobierno. Hay una preocupación manifiesta de parte del Ministerio de Economía. Tiene la tarea de impulsar la recuperación y la reactivación, y sin embargo, digamos, estos objetivos no tienen o no parece tener eco en otros ministerios. Más bien les tomar actitudes que faciliten la actuación de los agentes económicos, e insisten en mantener su pequeña parcela y mantener los trámites y procedimientos que, sin agregarle ningún valor a los ciudadanos, y esto es importante recalcarlo, no se trata de debilitar protecciones o un sentido de urgencia, que el Estado y en todos sus estamentos tenga claridad sobre el objetivo principal que tenemos o que debiera impulsar toda la actuación del gobierno, que es recuperar esta economía hoy terriblemente postrada, porque de lo contrario no vamos a volver a recuperar los empleos que hemos perdido, ¿no? La pobreza que tanto nos costó en el Perú comenzar a vencer. Tuvimos una década virtuosa en la que logramos avances importantes. Todos esos avances se han perdido en 3 meses. Los 3 meses que hemos vivido en cuarentena están significando un retroceso en términos de lo avanzado en la lucha contra la pobreza, y eso lo vamos a ver de inmediato apenas salgamos de esta cuarentena. El otro aspecto que lo han puntualizado diversos representantes, líderes empresariales, es que no existe, ¿no?,
una voluntad de parte del gobierno de generar sinergias, acercamientos o un trabajo conjunto, cohesionado con la empresa privada, ¿no? Entendiendo que el gran motor del desarrollo de nuestro país en los últimos años ha sido la empresa privada, ¿no? Tanto por la inyección de capitales, ¿no? Por el aporte justamente canon, regalías en el aspecto de la minería fundamentalmente, pero también generación de empleo, ¿no? ¿Usted siente que no se trata de amalgamar este trabajo conjunto que debería estar entre el gobierno y la empresa privada? Mire, y hay una serie de gestos y pronunciamientos que no necesariamente tienen eco en las acciones posteriores. Y nuevamente, no creo que tengamos un actor unívoco que tenga un desempeño homogéneo en todas sus expresiones, sino que hay posiciones encontradas para así parecer al interior del gabinete y al interior del gobierno. Por un lado, algunos ministerios que están interesados y genuinamente preocupados con impulsar la reactivación, y por otro, ministerios que se aferran a su pequeña parcela de poder burocrático y que, lejos de facilitar la recuperación, lo único que están haciendo es entorpecerla con su amalgama de requerimientos y su insistencia en estos procedimientos burocráticos que son asfixiantes, y no solamente para la empresa, para los emprendimientos de los pequeños empresarios, de las empresas familiares, de las personas que quieren en este momento salir de esta situación tan terrible en la que nos ha dejado las medidas de aislamiento producto de la pandemia. Entonces, ojalá que el gobierno recoja esta invocación que hemos planteado y que además resulta absolutamente coincidente con la preocupación de muchos ciudadanos de buena voluntad que, alarmados por la situación que vivimos, lo que quieren es un Estado menos gravoso, un Estado menos burocrático. Ahora, ¿cómo está mirando usted ya el crecimiento del sector minería, el sector hidrocarburos, ¿no? Porque también otra de las preocupaciones es que tengan que reactivarse por lo menos en el mediano plazo, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este panorama? En abril hemos tenido una caída de la producción minera casi 50% y un 60% de caída en las exportaciones. Nunca habíamos registrado en la historia estadística una contracción tan severa como la que hemos vivido en abril. Las cosas han comenzado a recuperar a partir de la reactivación. Acordémonos que ya estamos a puertas de entrar en la tercera fase de la reactivación, con la gran minería ya casi produciendo al 80% y la mediana minería también acercándose a ese nivel. Esto lo que significa en términos de proyecciones, si es que recuperamos los niveles que habíamos alcanzado antes de la pandemia, esto lo que significa es que podamos cerrar el año aproximadamente con una caída en el valor total de nuestras exportaciones de aproximadamente 12-15%, ¿no? Ahora, esto contrasta dramáticamente con la situación vivida en otros países con los que competimos en los mercados mineros mundiales, y voy a referirme directamente a nuestro vecino del sur, a Chile. En Chile las medidas de cuarentena no paralizaron al sector minero, porque además no tenía sentido hacerlo. Las empresas mineras trabajan de manera aislada, confinada, lejos de centros urbanos, son menos propensas a los contagios, no quiere decir que sean inmunes a los contagios, pero no constituyen una amenaza en términos de presiones de expansión del virus. A diferencia de lo que ocurrió en el Perú, en Chile lo que tuvimos en abril ha sido un crecimiento de la producción y las exportaciones mineras, es decir, el absoluto opuesto de lo que ocurrió aquí, y ya vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, mire, los resultados que tenemos son realmente lamentables, ¿no? En 3 meses de cuarentena, los niveles de contagio nos colocan como el 7º país con mayor número de casos reportados, y por otro lado somos la tercera economía que más va a caer este año como resultado del COVID. Entonces creo que hay que hacer un alto en el camino y repensar las cosas.
a la luz de la evidencia que tenemos, hay que repensar las cosas y replantear algunos lineamientos en materia de políticas públicas. Y ese es el sentido y el propósito de esta invocación que nosotros hemos planteado. Señor de la Flor, es precisamente ese tema, porque el tema sector minero es muy, diría, muy sensible a los temas sociales, es un factor fundamental de la evaluación que se hace. ¿Cómo está observando desde la Sociedad Nacional de Minería el discurrir entonces del reinicio de la actividad minera en función a los temas sociales que en este momento se pueden observar en las zonas de operación de los proyectos? Sí, como les comentaba, nosotros estamos terminando la segunda fase, no ha sido un proceso sencillo, la producción ha ido incrementándose de manera gradual, pero ya estamos acercándonos al 80% del nivel de producción que tuvimos antes del inicio de la cuarentena. Lo que observamos evidentemente es preocupante y corresponde a la situación general del país, comunidades muy golpeadas por la suspensión de las actividades económicas y reitero, yo creo que es importante repensar, subirse al balcón y ver las cosas desde arriba y repensar las políticas públicas en función de la evidencia. No es lo mismo, no es la misma la situación en Apurímac que en Lima. Las regiones de las sierras han tenido una dinámica de contagios y expansión de la pandemia completamente distinta a lo vivido en la costa y más aún a lo vivido en la selva. Entonces, haber implementado las mismas medidas sin discriminar respecto de la geografía creo que ha sido desafortunado. Bien, señor Pablo de la Flor, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable de su parte. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.